Oye, país, buenas noches, buenas noches. Oye, país, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía. A esta hora, como cada noche aquí en Color Visión, muchos temas de interés a lo largo de estos últimos días, un fin de semana altamente violento. El COVID reduciendo, está nueva vez, todo indica bajo control, apenas 165 casos nuevos registrados en las últimas 24 horas, ninguna defunción. El tema de la positividad sigue bastante alto, pero no hay mayores situaciones ni en hospitales, personas intubadas o en cuidados intensivos. Se ha reducido significativamente y el número de personas oficialmente contagiados, vuelvo y digo, se reduce a 165, lo cual está bajo de los niveles de control en que se mantuvo hasta hace varias semanas, cuando tuvimos el nuevo brote que llevó en un momento determinado a más de 100, no, a más de 1.300, 1.400 personas en algunos momentos de personas infectadas. Pero las cosas están bajo control regular, aparentemente. La violencia, señores. La violencia. Un tema que da de qué hablar. Esta situación violenta que sufrimos tiene sus picos. Y por más que a mí me hablen de que las estadísticas indican que estamos en muy baja situación, no, hay mucha violencia, hay mucha delincuencia en las calles, hay mucha violencia. La última encuesta que se difundió este lunes en RCC Media, que difundió el programa Sol de la Mañana, República Dominicana Elige, RD Elige, con una firma de encuestadores mexicanos, refleja, y de eso vamos a hablar con detalles en el programa de mañana, pero refleja, señores, cómo el tema de la violencia y de la delincuencia siguen siendo la seguridad ciudadana siguen siendo uno de los principales dolores de cabeza, uno de los principales motivos de preocupación del ciudadano aquí en República Dominicana. Y estamos en uno de esos picos. Lo que pasó en el fin de semana, señores, terrible. Ustedes pueden ir viendo imágenes. Por ejemplo, lo que pasó en Los Alcarrizos. Un tipo que apenas tenía unos días que lo habían enganchado a DGCET, que dicen los vecinos y mucha gente que era un hombre inestable, violento. Y algunos se preguntan, según vi yo en los programas de televisión, de los noticiarios, algunos se preguntan, ¿y cómo es posible que a este hombre le dieran un arma y un uniforme? Invistiéndolo de poder y de un arma, que es un instrumento. Las armas no matan, matan el hombre que las manipula. Una señora, sus 2 hijas, a otro señor y un niño gravemente herido. 5 baleados, 4 muertos instantáneamente. Cosa terrible, un hecho terrible. Una muchacha en Moca, el novio, según lo que han dicho, un novio, le habría dado una golpiza y la habría herido de tal manera y la dejó abandonada en un camino desierto. Se desangró y murió. Otro caso en Las Terrenas, otro novio, pareja o qué sé yo, mató a otra persona. Y el caso que ha ganado más prensa en el fin de semana es el que involucra al animador de partidos de béisbol, persona ligada en esos medios, Manuel Duncan, de 43 años, 3 hijos, y el ex jefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el contraalmirante, vicealmirante, retirado ya, vicealmirante Félix Alburquerque Comprés. ¿Por qué? Uno puede decir, bueno, es un episodio que puede pasar, hay episodios que pueden pasar en cualquier momento, pero miren el grado de situación de esto.
una discusión que parece insulsa porque llega una persona a donde otras personas están disfrutando de un hot dog, a uno le habría caído ketchup en el polocher, la otra persona se desmonta de un vehículo y se está riendo, la persona entiende que se está riendo de él, se van en una discusión. Eso es algo baladí, por Dios. Vienen unos golpes, viene un tan y otro va, entonces el ex jefe de la DNCD va y busca una pistola al carro, pam, 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 le dispara, mata al hombre. Las versiones son múltiples, ahí está el video. Está el video. Un hombre público que anima partidos y que tal, joven, otra persona pública, fue presidente de la NSD, vicealmirante de la Marina de Guerra, pasó por varios cargos, viceministro de las Fuerzas Armadas, de todo esto, involucrado en un incidente que provoca la muerte de una persona a tiros y que uno dice, pero no hay un grado de ecuanimidad en la trifulca inicial, en los disparos finales, de ecuanimidad en que la gente no responda con la violencia. ¿De qué agua estamos tomando? ¿Qué comida estamos comiendo? ¿Qué nos está pasando? Entonces, hoy yo oigo las voces de los expertos en seguridad. Bueno, las estadísticas indican, eso es un caso aislado, las estadísticas dicen, señor, no me hable de estadísticas cuando estamos viendo la realidad. No, la gente entiende porque nosotros estamos, no venga a teorizarme con cosas que estamos viviendo y que nos tienen al salto de la purga, que nos tienen tensos, que nos tienen altamente preocupados. No hay dudas de que por más que me digan a mí, no, que con la reforma policial se va a acabar el tema de la delincuencia, aquí se va a controlar todo. Eso no es verdad. Que hay que reformar la policía bien. Que hay que modernizarla bien. Que hay que lograr que la policía sea un ente de confianza de la sociedad, bien. Que sea un ente de respeto a la sociedad, bien. Pero ahí no está el quid del asunto. Que si vamos a hacer un operativo en Cristo Rey y vamos a comprar armas, eso se quedó en el aire. Porque fue una verdadera mentira de que eso progresó y que estaba haciendo como era. Ahí reporta el periódico, me parece que El Día la semana pasada y el Listín también, de cómo sigue la violencia, los atracos, los asaltos, las mismas cosas en ese barrio que fue el pionero, el piloto, donde ya todo estaba pacificado, donde todo estaba bien. No es así. No le hablen mentira a la gente porque no es así, señores. Déjame arreglarme esta corbata. Hasta que Rodolfo comienza a decirme de allá arriba que la corbata está torcida. No es así. Los dominicanos no somos o no hemos sido tradicionalmente gente violentas. Estamos en la violencia. Una violencia que los psiquiatras dicen que tiene muchos componentes y ahí vi varios psiquiatras hablando del tema. Eso sí saben lo que están diciendo. El tema de la situación de la economía, que es uno de los principales problemas que provoca que las personas estén hartas, estén violentas, se respondan de una forma inadecuada ante cualquier situación, ante el mínimo tema. Los temas de la salud, el encierro de la pandemia cambió muchos estados emocionales, muchas armas en la calle. Que si van los guardias para la calle a ayudar a la policía, salieron 3 o 4 veces y eso no existe. Eso lo decíamos, eso es más de los mismos allantes que se hacen tradicionalmente y que han hecho los últimos gobiernos. El plan de seguridad, el plan de barrio seguro, la que se lleve cosas.
un montón de planes y de proyectos, hasta de traer motocicletas Harley Davidson de las que usan, las grandes, las que usan los motoristas para escoltar presidentes en los Estados Unidos. De todo ha habido. Planes y planes y planes. Cuando Luis Abinader estaba en campaña en el 16, después en el 20, trajo a Judith Giuliani, el hombre que pacificó la ciudad de Nueva York. Bulto, bulto. Estamos en un pico de la violencia ciudadana y la gente tiene miedo en las calles y la gente evita que cuando le pasa uno de esos delivery por el lado y te raya el carro, tú eres incapaz de desmontarte porque puedes recibir un balazo, una puñalada, un batazo y que te rompan el carro y te rompan a ti y a tus hijos si van contigo. Le tienen miedo a los DGC porque son unos groseros, violentos, hacen lo que le da la gana. Le tienen miedo a la policía porque muchos de los policías están involucrados en todos esos desórdenes. O sea, es un problema de autoridad, de mucho decir, de mucho, y las estadísticas, y la que se ve cuánto. Estamos viviendo en un estado inseguro. Un estado de inseguridad ciudadana. Bueno, miren cómo está en Haití, me dijo uno los otros días cuando estábamos hablando de este tema. Está bien, miren cómo está Suiza. No me compare. La comparación tenemos que hacerla con nosotros mismos aquí adentro. Nosotros somos de América Central, de la región, uno de los países más controlados en la violencia. Mira El Salvador, mira Honduras, 85 muertos por cada 100,000 habitantes. Mira El Salvador con el caso de las maras, 50,000 presos en menos de un año. Mira qué sé yo qué. Mira Guatemala con los asesinatos. Mirémonos aquí. Aquí, no me busquen estadísticas de fuera, aquí. Aquí hay una situación multisectorial y multifactorial con la violencia, con los ninis, con los jóvenes. La mayoría de los que están involucrados en esos problemas son gente joven. El cabo, el sargento, el raso, el DGC que mató a la gente ahí en los Alcarrizos, por ahí. Señores, tenía 31 años de edad. La mayoría de esos asaltagentes matan a cualquiera por cualquier cosa, como mataron al hijo del diputado de Montecristi por un asalto. Lo que andan haciendo a todo el sicariato en la calle, que le dan una golpiza a cualquiera, le echan ácido del diablo en la cara a una mujer porque está despechado el hombre que lo manda a hacer. Son muchachitos de 19, 20, 21, 22 años. Asesinos patológicos. No tienen un recurso para enfrentar sus situaciones, de que ni estudian ni trabajan, de que lo que se dedican es a vender drogas, porciones de cocaína y de marihuana en las esquinas, en los barrios. O sea, tenemos una sociedad con muchos problemas y como que no estamos enfrentándolo con esa misma dinámica, sino con cifras y con estadísticas y con buenos deseos, y vamos a llegar y vamos a tornar y vamos a virar. No, la situación se da día a día. No me hablen a mí de percepción, sí de percepción, porque la percepción la generan hechos reales. Cuando una señora va y se sienta, una mujer cualquiera, en un salón, y alguien dice, oye, ¿supiste que a María la asaltaron y la arrastraron por el suelo ayer? Eso que le pasó. Y entonces dice la otra, sí, pues también, y en la esquina de mi casa tirotearon uno. Y el delivery, que se... En un momento se convierte esto en una sala de anécdotas. Y eso pasa en los trabajos. Y eso pasa cuando usted llama a una persona y dice, mira, pasó esto. Sí, pero aquí acaban de matar a uno también. Asaltar tal, a fulano, a Perencejo. Por Dios. No me tapen el sol con un dedo. Que hay esfuerzos en algunos momentos, sí, pero como que viene la ola, muchas declaraciones, muchas cosas, llenan los sitios de seguridad y de cosas y hacen operativos, se diluyen a los pocos días.
Porque es eso, es un bulto. No hay planes reales, efectivos, no hay prioridades en el sentido del combate a la delincuencia, al raterismo, a la violencia. ¿Qué se hace aquí en el término de la violencia contra la mujer? Seminarios, muchas charlas, muchas declaraciones, que tenemos 3 casas de acogida, que hacemos esto, que hacemos lo otro. Vaya a una oficina de esa de Ministerio Público de la Mujer. Bueno, no hay quien le tome la declaración. Vaya a un cuartel policial y diga que me maltrató mi marido. Es un asunto entre marido y mujer, resuelvan ustedes. Se dan los casos todos los días. La generalidad de las mujeres que son asesinadas por sus parejas o exparejas o pretendientes, lo que le llaman feminicidio o como usted quiera. La generalidad ha ido y lo ha denunciado. Y lo más que hacen a veces que le dicen, mire esa orden de alejamiento, llévela usted mismo y entréguesela a él. Por Dios. No me vengan a hablar a mí de que estamos en un proceso, de que estamos en eso. Mentira, aguaje, publicidad. Por eso, esto que pasó el fin de semana vuelve a despertar las alertas, dispara las alarmas. Y hoy todo el mundo está rasgándose las vestiduras. Todo sigue igual. Todo sigue igual. Estas son las realidades que tenemos en un país como este. Y después te lo dice. Usted es enemigo del gobierno, de las autoridades, no de mi país. Yo vivo en este país y he vivido en este país. Estas canas que yo tengo son de experiencias en este país, 72 años encima. Yo nací en la era de la dictadura de Trujillo, tenía 11 años cuando lo mataron. O sea, yo he vivido todo lo que ha pasado aquí. A mí nadie me puede venir con historias. Además, he estado en el eje de la información y de la noticia. 54 años de experiencia de periodismo, ocupando los más altos cargos en el periodismo. O sea, nadie me cuenta a mí, yo sé lo que está pasando. Entonces, cuando ocurren episodios como el de ese sábado en la noche, la madrugada del domingo, con el general Burquerque, cuando ocurren episodios como lo que pasó en General Burquerque y el joven Duncan, y lo que ocurrió en los Alcarrizos, cuando ocurren episodios como ese que consternan a la gente, que llenan las páginas de los medios noticiosos y de los noticiarios de televisión y de radio, los comentarios de los analistas cotidianos. Cuando esto ocurre, no es que estamos elevando a la enésima potencia lo que está pasando, es que estamos viendo en el peligro en que vivimos sin ver soluciones a la vuelta de la esquina. Aquí todas las soluciones, cuando no se quiere hacer nada, se nombra una comisión no, esto es un asunto que lleva tiempo. ¿Tiempo para qué y para cuándo? Mientras sigan matando gente. Bueno. La semana pasada, en mi columna Oye País, en el Listín Diario, como yo le escribí mi columna el domingo, como generalmente escribo mis columnas, el martes se produjo el discurso del presidente Luis Abinader y ya llegó las de la noche. Mi columna sale los miércoles, uno la escribe 48 horas antes normalmente para respeto de los editores del periódico que puedan verla, chequearla, ubicarla en el sitio correspondiente. No hablé del discurso, ni hablé de lo que se hablaba, de posibles cambios y todo esto en la administración pública. Sí me concentré en un tema que tenía hace días, varias semanas, que había visto y había leído y le había dado importancia, pero lo había postergado para un momento en que no hubiese algo de la coyuntura. Pero sí esto entra dentro de la coyuntura. Cuando vemos, por ejemplo, la encuesta que le hacía referencia, que se publicó hoy
en Sol de la Mañana, en RCC Media, República Dominicana Elige, uno ve los detalles, los planteamientos que se hacen sobre el tema de desempleo, sobre el tema de la economía, que es lo principal que acogota a la gente. 60 y tanto % de las personas establecen entre los diversos renglones de la economía cuáles son sus principales preocupaciones y carencias. El desempleo, el alto costo de la vida, escaseces, emprendedurismo. Ahí entra en esto. Entonces, yo vi los detalles hace varios días, como les comento, del tema de lo que se está haciendo con las MIPYMES. Las MIPYMES industriales. En uno de los esfuerzos de recuperación de la economía, el gobierno, el presidente Abinader, ha centrado su mirada en el fortalecimiento de las MIPYMES, y en este caso más específico de las MIPYMES industriales, que son ya estructuras de pequeñas empresas más organizadas, pero que producen productos ya a una escala un poco más mayor, un poco más consistente, un poco más estable, de calidad. Entonces, este tema de las MIPYMES, que lo maneja el Ministerio de Industria y Comercio, muy bien manejado, porque se llama ahora Industria y Comercio y MIPYMES hace mucho tiempo, y es un renglón que maneja el Ministerio de Industria y Comercio. El Poder Ejecutivo emitió un decreto, el 3122, en el que establece este año, que establece que por lo menos 18 instituciones del gobierno central, del Estado, acudan a las MIPYMES a comprar sus producciones o de sus producciones para la ejecución de sus programas. Programas sociales, programas de asistencia, de todo tipo que tiene el gobierno y el Estado dominicano en su conjunto. Y esta iniciativa es importante, es trascendental, porque esa iniciativa le da fortaleza al desarrollo de esas MIPYMES industriales y además porque fortalece y le da un reto de calidad, competencia, consistencia, algo que produce empleos y que motoriza nuestro comercio y nuestra economía. Y sobre ese tema dediqué mi columna de esta semana sobre las MIPYMES industriales en el Listín Diario y lo comparto con ustedes a continuación. La gran industria nacional está establecida, tiene sus objetivos y metas, son parte del desarrollo económico de la nación. Leyendo y escuchando los más variados análisis que en los medios de comunicación se han vertido sobre las ejecuciones del gobierno de Luis Abinader en estos 2 primeros años de gestión, observo la trascendencia de uno de los programas que más impacto tiene y deberá tener en la recuperación y desarrollo económico de la nación: las MIPYMES industriales. Las MIPYMES industriales se han posicionado, poco a poco, a partir del emprendedurismo motivado por la necesidad de generar ingresos, constituyendo hoy un gran segmento empresarial que ha ido ganando espacio y que se consolida antes de forma individual y hasta anárquica, ahora más formal, organizadas y representativas, como uno de los ejes del desarrollo económico. El decreto 31-22, que instruye a 18 instituciones públicas a priorizar las MIPYMES industriales en sus procesos de compra, especialmente los programas de asistencia social del gobierno, mete el pie al fondo del acelerador de este sector, que mueve millones de pesos, genera gran cantidad de empleos y fortalece la visión del reconocimiento y respaldo del Estado a los pequeños empresarios. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES
ha establecido un sistema integral de consultas que pone en manos de las instituciones un amplio catálogo de esas MIPYMES habilitadas para generar los productos que requieran, de acuerdo a lo establecido en el decreto presidencial. Así entonces, el concepto hecho en República Dominicana se torna cada vez más en una realidad que motoriza la economía y lleva bienestar y estabilidad a miles de familias y al país. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Si bien no comenté en detalles lo que fue el discurso del presidente Luis Abinader el día 16 de agosto, el martes de la semana pasada, había día de fiesta, después hicimos unos programas ya más concentrados en lo que eran los 2 años de gobierno, con varias entrevistas que ustedes disfrutaron la semana pasada. Y yo creo que puedo pensar, es muy lejos hacer ese reconteo o ese análisis sobre el discurso del presidente, pero Servio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus, hizo una suerte de análisis de ese discurso y me gustó los enfoques de este hombre que no tiene una parcialidad política, que es más de una fundación que vela por la institucionalidad, como se llama, institucionalidad y justicia, Finjus. ¿Cómo enfocó alguno de esos niveles? Y lo comparto con ustedes a continuación. Con relación al discurso del presidente en el día de ayer, yo creo que hay que destacar varios aspectos. Ciertamente desde la ciudadanía se percibe que hay un cambio radical en la imagen del Ministerio Público, con la designación de la magistrada Miriam Germán, la magistrada Jenny Berenice, el magistrado Camacho, entre otros. Sin embargo, eso no es suficiente. Yo creo que habiendo dado ese paso desde el Ejecutivo, en donde manifestó su intención de que este órgano actuara de manera totalmente independiente al Ejecutivo, yo creo que fue un paso trascendental. Sin embargo, en la actual coyuntura, al Ministerio Público lo que le estaría haciendo falta son recursos a los fines de poder seguir fortaleciendo su política de persecución, y no solamente su política de persecución, sino todo lo que tiene que ver con el diseño de la política criminal desde el Estado Dominicano. En cuanto a lo que tiene que ver con el tema de la seguridad ciudadana, ciertamente se inició una transformación y modernización de la Policía Nacional. Y eso es sumamente positivo y es un hecho trascendental. Sin embargo, no podemos ver ese paso como el que sería la panacea o la solución al tema de la seguridad. Ese es un eje de la seguridad ciudadana. Por lo que, a juicio de la Fundación Institucionalidad y Justicia, el reto es enfocarnos en todo lo que tiene que ver con las políticas de prevención, fortalecer las mesas de seguridad ciudadana y género que operan desde el Ministerio de Interior y Policía,
y fortalecer y seguir trabajando en políticas públicas que puedan contribuir a acercar a la ciudadanía en todo este proceso, no solamente de transformación de la policía, sino también en un proceso que le permita a la institución acercarse a la sociedad. Un tema relevante que yo creo que es importante ponerlo sobre la mesa y tenerlo como uno de los principales puntos de la agenda nacional es el tema de la educación. Si bien es cierto que el presidente se pronunció en el marco de que se ha avanzado en la educación superior y en todo lo que tiene que ver con la construcción de recintos penitenciarios de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ciertamente la educación primaria sigue siendo un reto para la actual administración. Estamos conscientes que con la designación de las nuevas autoridades y de los equipos técnicos que se están conformando, es posible que podamos hacer esa transformación a lo interno del sistema educativo. Quiera Dios que nos podamos concentrar en los aspectos técnicos y sacar la política de manera radical en la educación. Y finalmente, el tema del Código Penal. Yo creo que hay que seguir insistiendo a los fines de poder ser efectivo en la lucha contra la criminalidad y contra la corrupción en esta ocasión. Aprobando un código moderno que contenga más de 37 tipos penales que no lo contempla la legislación actual. Muchas noticias nacionales en esta última jornada. Grecia Espinosa nos prepara las noticias internacionales y las noticias nacionales. Pedro Vargas se las presenta a ustedes a continuación. El asesinato de la periodista Daria Dugin, hija del influyente filósofo ruso Alexander Dugin, fue orquestado por los servicios secretos ucranianos y ejecutado por una ciudadana de Ucrania identificada como Natalia Boik, que tras cometer el crimen huyó a Estonia, informó este lunes el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, FSB, dando el caso por resuelto. Corea del Sur y Estados Unidos llevan a cabo una serie de ejercicios militares conjuntos, reanudando de esa forma el plan suspendido hace 4 años por las crecientes amenazas nucleares y de misiles de Corea del Norte, recoge Yonhap. El plan de simulacros se realizará en 2 etapas. La primera consistirá en maniobras para repeler ataques norcoreanos, mientras la segunda se centrará en operaciones de contraataque. Taiwán considera que Estados Unidos es su principal socio en las esferas de seguridad y economía en la región Asia-Pacífico, declaró la líder taiwanesa Tsai Ing-wen durante la visita a la isla de Eric Holcomb, gobernador del estado de Indiana, para fortalecer la cooperación en la producción de semiconductores. El presidente peruano Pedro Castillo aseguró que la justicia quiere detener a su esposa y otros familiares en medio de una investigación preliminar de la Fiscalía, la cual acusa al mandatario de ser el presunto líder de una organización familiar de lavado de activos. El Ministerio de Salud Pública notificó 165 nuevos contagios, 54 menos que los 219 registrados en la víspera y ninguna defunción por esa causa. El total de muertos por COVID-19 en el país es de 4.384, el 24.61% de los cuales era hipertenso y el 15.90% diabético. En momentos en que la sociedad está experimentando una sucesión de hechos cada vez más violentos, como los ocurridos durante el fin de semana, donde 6 víctimas fatales perdieron la vida en hechos separados en las últimas 24 horas. Especialistas alertan del aumento de una conducta violenta. La violencia que no discrimina lugar para manifestarse,
que se deja sentir en los hogares, en el vecindario, en el tránsito y en establecimientos comerciales. El más lamentable de los hechos tiene que ver con el asesinato de 4 personas en Los Alcarrizos por manos de la expareja de una de las víctimas. En ese sentido, reconocidos especialistas en el área de la conducta humana han calificado como preocupante la cultura de violencia en el país, alimentada por un aprendizaje social de intolerancia, mal manejo de frustraciones e incapacidad para aplicar proporcionalidad en las crisis. El Ministerio de Defensa de la República Dominicana informó del inicio de una licitación con 7 empresas para la construcción de la segunda fase de la verja en la frontera con Haití, dirigida para controlar el paso de personas entre los dos países. La nueva etapa implica 110 kilómetros lineales que, junto a los 54 de la primera fase en ejecución avanzada, permitirá regular los movimientos de personas, vehículos y comercio y controlar las complejas situaciones sociales que se suscitan a lo largo de los 391.6 kilómetros que tiene la línea divisora, indicó el Ministerio de Defensa. El Poder Ejecutivo disolvió mediante decreto la Comisión de Liquidación de los Órganos del Estado, la cual estuvo operando bajo la tutela del destituido ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El capitalismo de la vigilancia, señores, el capitalismo de la vigilancia. Un tema trascendente, un tema importante de cómo los gigantes de la tecnología del mundo utilizan esta tecnología, la tecnología de la vigilancia para asuntos médicos, para asuntos de Estado, para una serie de acciones que envuelven el mundo y que uno a veces ni cuenta se da y lo tenemos a la mano. Moisés Naín, en su programa Efecto Naín, desde Washington, D.C., ha entrevistado y ha conversado con Shoshana Zuboff. Es una experta en este tema de supervigilancia, de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los pueblos y la vigilancia. La era del capitalismo de la vigilancia. Lo comparto con ustedes a continuación, un reportaje interesantísimo. No se lo pierdan, que nos pone en contexto de lo que está ocurriendo en el mundo, en este mundo actual. Con este reportaje me despido de ustedes por esta noche. Los convoco para mañana aquí nueva vez en Color Visión a esta misma hora. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche. Nos vemos mañana. Los dejo con este reportaje de Moisés Naín. La era del capitalismo de la vigilancia. A continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naín desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. ¿Alguna vez ha realizado una búsqueda en Google sobre un producto y inmediatamente le aparece una publicidad de ese producto en sus redes sociales? ¿O ha realizado compras a través de Instagram o de Facebook? Este tipo de consumo vía Internet, adaptado tan perfectamente a lo que son sus gustos, sus necesidades, lo que quiere comprar, es posible gracias a todos los datos que las empresas tecnológicas recopilan de sus usuarios. Y también es uno de los aspectos de lo que mi invitada de hoy ha denominado el capitalismo de la vigilancia. Se trata de la muy reconocida e influyente académica Shoshana Zuboff. Es una filósofa, psicóloga social con más de 40 años de experiencia estudiando la evolución del capitalismo
y sus consecuencias en la revolución digital y en el desarrollo humano. Zuboff es la autora de 3 importantísimos libros, todos adelantados a su época. El primero se titula En la edad de las máquinas inteligentes, el futuro del trabajo y del poder. Fue publicado en los años 80, mucho antes de que las computadoras y la automatización revolucionaran nuestros empleos. Su segundo libro se llama La economía de apoyo, por qué las corporaciones le están fallando a los individuos y la próxima era del capitalismo. En este libro, Zuboff pronosticó el auge de los productos y servicios digitales, mucho antes de la invención de los iPods o de Uber. Su más reciente libro es La era del capitalismo de la vigilancia. En él relata cómo la información de las personas se ha convertido en la base para un nuevo orden económico mundial, un orden que amenaza la democracia. Este último apareció en las listas de los mejores libros del año 2019, publicada por prestigiosos medios como Bloomberg, New York Times, Foreign Affairs, Financial Times, y es también uno de los libros favoritos del expresidente estadounidense Barack Obama. Los aportes de Shoshana Zuboff a nuestra comprensión del mundo de hoy son importantes. Es por eso que vamos a dedicarle todo el programa a conocer mejor sus ideas. Esta es mi conversación con la autora, la profesora Shoshana Zuboff. Miren. Shoshana Zuboff, bienvenida al programa. Es un placer tenerte con nosotros. Thank you so much, Moisés. La institución económica dominante de nuestros tiempos es así como describes el capitalismo de la vigilancia. ¿No es eso una exageración? I dearly wish that it were an exaggeration. Quisiera que sí fuese una exageración. Moisés, lo que ha pasado es que el capitalismo se ha transformado. Eso ocurre más o menos cada siglo, pero ahora, en este siglo digital, lo que tenemos es una situación extraordinaria, en la cual toda la estructura del capitalismo está basada en la comercialización del comportamiento humano. Eso nunca antes había sido posible. Yo digo que vivimos en una distopía accidental, pues hemos llegado a un punto al que nadie nunca hubiese escogido llegar y al que nadie quería llegar, y aún así, aquí estamos. And yet, this is where we are. We're living in a world where everything that we do is monitored, tracked, it's turned into data. Vivimos en un mundo en el cual todo lo que hacemos está monitoreado. Nuestras acciones son transformadas en datos, que son propiedad de las grandes empresas del capitalismo de la vigilancia, como lo son Google, Meta o Amazon. A partir de esos datos, estas empresas pronostican nuestro comportamiento. Luego venden esos pronósticos, pues todo el mundo terminará ganando más dinero si logran reducir la incertidumbre en sus negocios, sabiendo con mucha certeza cómo nos vamos a comportar. ¿No es genial para las compañías de seguro médico saber qué enfermedades vamos a contraer? ¿No es excelente para las aseguradoras de automóviles saber cómo conduciremos? Conocer las respuestas a preguntas como ¿pagaremos nuestro alquiler o nuestra hipoteca o nuestras tarjetas de crédito? Son ahora las fuentes de ingresos para estas empresas. Y nuestros datos son vendidos al sector financiero, al de la salud, y así poco a poco se han dispersado por toda la economía. And on, making its way across the entire economy. Pero existen miles de millones de personas que no parecieran querer ningún cambio, les encanta, pueden escuchar música en Spotify, ven muy contentos el contenido de Netflix, dejan saber a Amazon exactamente lo que les gusta y cómo y dónde quieren comprarlo. Esas personas estarán sorprendidas por tu alarmismo porque están felices viviendo sus vidas conectados, sabiendo que tienen nuevas herramientas que antes no existían y que es muy cómodo todo esto. And they're right. Y tienen razón. De hecho, esa es la gran injusticia, pues nos merecemos estos servicios. Nos merecemos los datos y el conocimiento que generan estos servicios. Deberían enriquecernos como individuos, familias, ciudades, naciones y sobre todo como una creciente civilización de información global. Pero eso no es lo que está pasando. Un documento filtrado de Facebook, empresa que ahora se conoce como Meta, demostró que para 2018 su centro de inteligencia artificial estaba procesando billones de datos al día para producir alrededor de 6 millones de pronósticos de comportamiento.
Esa es la magnitud de la que estamos hablando. Y es muy difícil de comprender para cualquiera de nosotros. Entonces, puede que te guste Spotify, Netflix, Google e incluso Facebook, pero estos procesos de extracción de datos y de desarrollo de pronósticos están diseñados para permanecer escondidos de los usuarios. And this is what has really perpetuated this lag in our awareness. Y es por eso que nos hemos tardado tanto en darnos cuenta del problema. Es nuestra responsabilidad aprender sobre lo que está pasando. Es la responsabilidad de nuestros legisladores aprender sobre lo que está pasando para así idear e implementar políticas que puedan prohibir estos procesos. La meta no es que dejen de existir estos servicios maravillosos, sino que todos los datos y el conocimiento profundo que generan nos pertenezcan, le pertenezcan a los líderes electos y a las instituciones que debemos crear para regular el ámbito digital. Hay mucho trabajo por hacer, pero si no lo hacemos, la distopía accidental de hoy se convertirá en la realidad que domine este siglo. The dystopia that rules the century. Recientemente has escrito que podemos tener una sociedad democrática o una sociedad de vigilancia, pero no las dos al mismo tiempo. Explícanos eso. Well, when you really look at how surveillance capitalism has grown and developed over the last 20 years. Bueno, cuando realmente consideras cómo el capitalismo de la vigilancia se ha desarrollado en los últimos 20 años, es evidente que está destruyendo la democracia y debilitando tanto nuestras instituciones como nuestras habilidades colectivas e individuales. Por ejemplo, pensábamos que teníamos derecho al conocimiento, o lo que yo llamo derechos epistémicos. William Douglas, quien fue juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, dijo hace muchos años que según la Carta de Derechos de la Nación, todo ciudadano estadounidense tiene la libertad de elegir qué se puede saber de ellos y qué debe permanecer privado. Este es un planteamiento muy interesante, pues demuestra que el capitalismo de la vigilancia se basa en la usurpación de derechos que siempre hemos considerado esenciales para vivir una vida libre, individual y moderna. Entonces, hemos llegado al punto en que necesitamos codificar estos derechos epistémicos, es decir, convertirlos en derechos jurídicos que puedan ser defendidos en nuestros tribunales y sistemas legales. Because without these rights, a small group of companies has taken all the rights to know. De lo contrario, un pequeño grupo de compañías seguirá teniendo todos los derechos al conocimiento. Nos están arrebatando la idea de que las personas podemos elegir cómo se gobierna, con qué valores e ideales, con qué aspiraciones y derechos y bajo qué leyes. Los futuros que ofrecen el capitalismo de la vigilancia y la democracia no son compatibles. Estos dos órdenes institucionales están en un duelo a muerte. Ambos no pueden coexistir. Nos toca decidir cuál ganará. Y eso es lo que me preocupa tanto. And that's what I'm so concerned about. Has dicho que Facebook ha transformado la esfera pública. ¿Qué es eso? ¿A qué te refieres? So think about it for a second. Here we have Pensemos un momento. Tenemos a una compañía que controla los principales espacios de comunicación social en todo el mundo y la información que circula en ellos. Es decir, controla lo que se supone que sea nuestra esfera pública. Pero en realidad, lo que tenemos ahora es un lugar donde la información de calidad está inversamente correlacionada con las ganancias. Pues mientras más corrupta es la información que circula en sus plataformas, más dinero gana la empresa Meta, antes conocida como Facebook. Y es que en 2018, esta compañía transformó la manera como presentaba contenido a sus usuarios. Se comenzaron a basar en pronósticos del tipo de contenido con el que las personas iban a interactuar. Y así los algoritmos empezaron a promover y a diseminar la información más corrupta, descabellada e inflamatoria. Pues es esa información la que obtendría más interacción. La interacción, por supuesto, impulsa la extracción de más datos, lo cual lleva al desarrollo de más pronósticos sobre nuestro comportamiento, lo cual lleva a mayores ganancias. Es así como funciona. And that's why we no longer have a public sphere. Y es por eso que ya no tenemos una esfera pública.
Hasta que no logremos recuperar nuestros espacios de comunicación, debemos encontrar formas de cambiar a estas compañías de manera fundamental o de hacerlas obsoletas. Así podremos reconstruir espacios que verdaderamente nos permitan comunicarnos libremente, como una sociedad abierta y con los valores y el sentido común que a todos nos interesa. With the values and common sense that we all care about. Tú argumentas que los algoritmos de las grandes empresas no solo están diseñados para aumentar sus ganancias o moldear nuestro comportamiento individual, sino que también buscan controlar nuestro comportamiento colectivo como sociedad. Cuéntanos. We see that the companies and Vemos que estas compañías están siendo capaces de controlar nuestro comportamiento colectivo. Facebook es quizá el ejemplo paradigmático de esta tendencia, pero no es un caso único. Estas empresas pueden determinar, por ejemplo, si las personas de una sociedad se enojan o se polarizan con más frecuencia. Pueden determinar si el discurso político se inclina más hacia el odio y hacia lo inflamatorio o si se vuelve más moderado. becoming more moderate. And also, ultimately, are more people going to live or more people going to die? Y también pueden determinar si más personas van a vivir o morir. Hay investigaciones detalladas que demuestran que la manera como la información falsa sobre la COVID-19 abrumó la información legítima en las redes sociales llevó a un mayor número de muertes durante la pandemia. Este fenómeno se volvió tan poderoso que el Dr. Robert Califf, quien dirige la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, afirmó que la desinformación se había vuelto la principal causa de muerte en el país. Así que cuando pienso en un personaje como el dueño de Meta, Mark Zuckerberg, lo imagino en el cielo jugando con un teclado celestial. Si oprime unas teclas particulares, más personas en el mundo se enfadan. Si oprime otras teclas, más personas mueren. And he moves over here to these keys and more people around the world are dying. Eres una de las 25 personas que pertenecen a lo que se llama la verdadera Junta de Supervisión de Facebook. Explícanos, ¿qué es esa junta y tú qué has logrado hacer estando ahí? So it was in 2019. Bueno, en 2019 Facebook anunció que crearía una junta de supervisión. Se trataba de un grupo de personas seleccionadas y remuneradas por la empresa para supervisar las decisiones relacionadas a la moderación del contenido. El liderazgo de lo que en ese momento era Facebook aseguró que escucharía a los miembros de la junta. Pero estos miembros de la junta simplemente hablaban de cómo mantener y proteger la autorregulación en Internet. Y la autorregulación es precisamente lo que nos llevó a este gran caos. Por otro lado, los reglamentos de esta operación no obligaban a Facebook a seguir ninguna de las recomendaciones de su junta. Entonces, se trataba de una pieza de teatro gubernamental que no tenía nada que ver con la transformación real. Es así que, liderados por Carol Cadwalader, una de las periodistas británicas que destapó el escándalo de Cambridge Analytica, decidimos crear la verdadera Junta de Supervisión de Facebook. Somos un grupo de expertos. A group of Facebook experts. We have no self-interest at all, except that we each know a lot about Facebook and we know how it operates. No tenemos ningún interés personal, pero cada uno de nosotros sabe mucho sobre Facebook y cómo opera. Y creemos que nuestras críticas tendrán mayor impacto en el esfuerzo por mantener a esta empresa honesta que la junta de supervisión que ellos crearon. Así que nosotros monitoreamos las grandes decisiones de Facebook, hablamos con la prensa, publicamos opiniones y a veces organizamos eventos. Intentamos mantener la presión pública. Y nuestro mensaje para esta empresa es el siguiente. Seguiremos informando sobre las verdades que le están tratando de ocultar a todas las personas del planeta Tierra. Es así como operamos. So that's how it works. Una crítica que has recibido es que tus diagnósticos son muy elaborados, pero las soluciones que ofreces son muy genéricas. ¿Cómo reaccionas tú a esta acusación? It's always frustrating. Siempre es frustrante, porque cuando me propuse escribir El capitalismo de la vigilancia, mi meta era describir un fenómeno que nunca antes había sido descrito. Lo estábamos viviendo, nos estábamos ahogando en él, pero no había sido comprendido a detalle.
Y no hay muchas personas, incluso entre los académicos, que estén dispuestas a pasar el número de años que yo pasé estudiando cada pedacito de evidencia para poder ofrecer un panorama claro de lo que es el capitalismo de la vigilancia y cómo funciona. Having done that, I arrived at 525 pages of text. Y habiendo hecho eso, terminé escribiendo 525 páginas. De hecho, la primera versión del libro tenía más de 1000 páginas, pero tuve que tomar decisiones sobre qué incluir y qué dejar fuera. Y sabía que si ofrecía al público una comprensión detallada del capitalismo de la vigilancia, eso sería más poderoso que cualquier solución que podía ofrecer en ese momento. Desde que terminé el libro, he dedicado casi todo mi tiempo a conversar con legisladores y políticos en todo el mundo, a organizar eventos, a dar entrevistas y charlas y a escribir columnas de opinión. Y acabo de terminar de escribir un ensayo muy amplio con el propósito de ir formalmente hacia la próxima etapa, que es qué hacer y cómo hacerlo. Eso siempre fue parte de la agenda, pero creo que no hay manera de contener un fenómeno si no se puede nombrar, si no se tiene un lenguaje para ello, si no se entiende a profundidad. Así que esa era la primera parte de la labor, y la labor continúa. And the work continues. Si un mago te diera el poder de hacer una sola cosa para mejorar esta situación tan deleznable que tú describes con respecto a las redes sociales y el impacto de Internet sobre nuestras vidas, ¿qué harías? ¿Qué decisión tomarías si tuvieras una oportunidad? We stop the secret, massive scale extraction of human data. Detener la extracción masiva y silenciosa de datos personales y decretarla ilícita. Desde cualquier punto de vista, moral, político o económico, esa extracción es fundamentalmente injusta y malintencionada. En cualquier otro contexto, se le llamaría robo. Así que se cataloga como un robo y se detiene. The minute that we do that, something magic happens. En el momento en que hagamos eso, algo mágico sucederá, porque habremos acabado con el depredador. Las miles de millones de compañías que quieren entrar en el mundo digital y operar de formas que promueven los valores democráticos, por fin podrán competir en un entorno justo. Así que tenemos una oportunidad para recuperar el siglo digital. Y eso comienza con el exilio, la eliminación, la erradicación de ese poder que descaradamente asumieron las empresas sin preguntar. Pues es ese poder que les permite convertir nuestras vidas en productos para aumentar sus ganancias y su influencia. Into commodities for their profit and their power. Shoshana Zuboff es profesora en la Universidad de Harvard, es autora del libro La Era del Capitalismo de la Vigilancia. Es sin duda una de las pensadoras más influyentes sobre los temas relacionados con Internet, la tecnología, las redes sociales. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir tus ideas, Shoshana. Thank you. A great pleasure, a great honor.